Había algo en esa pulsera que lo detuvo en seco. No fue el brillo, no fue el oro, fue el recuerdo de una mujer que llevaba décadas muerta, y la certeza de que ese objeto no debería existir en la muñeca de una desconocida, desde donde nos estás viendo hoy. ¿Y qué hora es ahí? En este momento. Cuéntanos en los comentarios, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará la forma en que ves a los extraños que sirven tu café. En el restaurante se llamaba La Terraza del Sol, y no era el tipo de lugar donde uno esperaría encontrar milagros. Era un establecimiento modesto en el corazón de un barrio de clase media en la Ciudad de México, con manteles de tela a cuadros blancos y rojos, ventiladores de techo que giraban con pereza en el calor de agosto, y el olor permanente de chile tostado, mezclado con café recién colado. No era elegante, no pretendía serlo, era simplemente el tipo de lugar donde la gente real comía comida real después de días reales. En Don Aurelio Montemayor Eregarza llegó ese martes por la tarde por accidente, o al menos eso fue lo que él mismo creyó durante los primeros minutos. Su chofer habitual había tenido un problema mecánico a 3 cuadras de distancia, y mientras esperaba que enviaran otro vehículo, su asistente personal le sugirió entrar a algún lugar cercano para escapar del calor brutal. Don Aurelio tenía 78 años, una fortuna que él mismo había construido desde cero durante 5 décadas de trabajo implacable, y una reputación en los círculos empresariales mexicanos que rozaba la leyenda. Era conocido por 3 cosas: su olfato para los negocios, su incapacidad para perdonar la mediocridad, y un corazón que, según sus propios empleados, era tan duro como el acero que había vendido durante 30 años. Lo que nadie sabía, menos N y sus socios, ni sus hijos adultos, ni la prensa financiera que lo seguía desde hacía décadas, era que don Aurelio cargaba un dolor tan antiguo y tan profundo que se había convertido en parte de su anatomía. Un dolor con nombre de mujer, un dolor con fecha de nacimiento y fecha de muerte, un dolor que llevaba 43 años durmiendo en el fondo de su pecho. Como un volcán que el mundo creía extinto se sentó en la mesa del fondo, casi por instinto, lejos de las ventanas y del bullicio de los otros comensales. Pidió agua mineral y revisó su teléfono mientras esperaba. Era un hombre acostumbrado a que el mundo se detuviera cuando él entraba a una habitación, y sin embargo, en ese restaurante nadie lo reconoció, nadie se alteró, nadie cambió su comportamiento. Eso, curiosamente, lo tranquilizó de una manera que no había sentido en años. Fue entonces cuando ella llegó a su mesa. Era una mujer joven, de quizás 22 o 23 años, con cabello negro recogido en una trenza larga que le caía por la espalda, delantal verde olivo y una libreta pequeña en la mano. Tenía una sonrisa que no era la sonrisa entrenada del servicio al cliente, sino algo más genuino, más íntimo, como la sonrisa de alguien que encuentra alegría en cosas pequeñas y no tiene vergüenza de mostrarlo. Se presentó con naturalidad. Se llamaba Valentina Reyes Ocampo, y le preguntó qué le iba a gustar ordenar a don Aurelio. Abrió la boca para responder y entonces la vio. La pulsera era delgada, hecha de plata tejida en un patrón que la mayoría de la gente habría confundido con cualquier artesanía mexicana común. Tenía pequeñas flores grabadas en los eslabones, y en el centro, colgando como un dije, había una figura diminuta, un colibrí con las alas extendidas, elaborado con un detalle tan fino y tan específico que era imposible que existiera otro igual en el mundo. En imposible porque don Aurelio lo sabía con certeza absoluta. Lo sabía porque ese colibrí lo había encargado él mismo, 44 años atrás, en una joyería del centro histórico que ya no existía, hecha por un artesano que llevaba décadas muerto, para una mujer que se llamaba Rosario. En el tiempo se detuvo, no de manera metafórica. Don Aurelio Montemayor Eregarza, hombre de 78 años, patriarca de un imperio empresarial, individuo que había sobrevivido crisis financieras, divorcios, traiciones y pérdidas que habrían destruido a cualquier hombre ordinario. Sintió que el suelo desaparecía debajo de sus pies mientras permanecía perfectamente inmóvil en su silla. En su mano, que sostenía el vaso de agua mineral, comenzó a temblar. Valentina lo notó de inmediato. Señor, ¿se encuentra bien? Él no respondió. Sus ojos estaban fijos en la pulsera, en el colibrí, en ese objeto imposible que no debería existir en ninguna muñeca que no fuera la de Rosario, porque Rosario había muerto. Rosario había muerto hace 43 años, a los 29, y don Aurelio
la había enterrado con esa pulsera puesta. Lo recordaba con una claridad que cortaba. Recordaba haber tomado su mano en el ataúd, haber cerrado los dedos alrededor de su muñeca delgada, haber sentido el metal frío de los eslabones de plata. Recordaba haberle dicho, en voz baja, para que nadie más escuchara, que la llevaría consigo a donde fuera que estuviera yendo. Y ahora, esa pulsera estaba aquí, en este restaurante, en la muñeca de una mesera de 23 años que se llamaba Valentina. Señor, por favor, ¿le traigo algo? ¿Necesita que llamemos a alguien? La voz de Valentina lo trajo de regreso. Don Aurelio parpadeó, respiró. Y entonces hizo algo que sus empleados habrían jurado que era humanamente imposible. En él preguntó, con una voz que no lograba del todo controlar. Si podía sentarse un momento. Valentina lo miró con genuina preocupación. Miró a su alrededor. El restaurante no estaba lleno. Su jefe estaba en la cocina, a menos, y asintió despacio. Se sentó al borde de la silla frente a él, con la libreta todavía en la mano, lista para levantarse en cualquier momento. Esa pulsera, dijo él, señalando con un dedo que todavía temblaba ligeramente. ¿De dónde la tiene usted? Valentina bajó la vista hacia su muñeca. Una expresión que don Aurelio no supo leer de inmediato cruzó por su rostro, algo entre ternura y tristeza, como quien toca una herida que ya no duele, pero que todavía existe. Me la dejó mi abuela, dijo, cuando murió, hace 3 años. Don Aurelio sintió que el aire de sus pulmones desaparecía. ¿Su abuela? Sí. Valentina acarició el colibrí con la yema del pulgar. Ese gesto tan íntimo que parecía inconsciente, era su tesoro más grande. Nos decía que era la cosa más valiosa que tenía, no porque fuera cara, sino porque tenía una historia que nadie más conocía. Nunca nos contó esa historia. Decía que algunos secretos tienen que morir con uno. Don Aurelio necesitó un momento que duró varios segundos, mientras su mente, acostumbrada a procesar información financiera compleja en fracciones de segundo, intentaba construir una estructura lógica a partir de lo que estaba escuchando. ¿Cómo se llamaba su abuela? Esperanza, dijo Valentina. Y luego, como si sintiera que la pregunta pedía más a Esperanza Reyes, pero todos le decían Chepita. No era Rosario. El nombre no era Rosario, pero la pulsera era la misma. Don Aurelio cerró los ojos un segundo. En ese segundo que duró una eternidad, viajó 44 años atrás, a una tarde de noviembre en Guadalajara, a una habitación de hospital que olía a desinfectante y flores marchitas, a una cama donde Rosario yacía con los ojos cerrados y esa pulsera en la muñeca. Viajó a la noche antes del entierro, cuando él había estado solo con ella por última vez, y viajó a un momento que había sepultado, tan profundo en su memoria que casi había logrado convencerse de que nunca había ocurrido casi, porque sí había ocurrido. Y ahora la pulsera estaba aquí, en esta mesa, en esta realidad, como prueba física de que algunas cosas no mueren aunque uno quiera que lo hagan. ¿Puedo preguntarle algo?, dijo, abriendo los ojos. Claro, respondió Valentina, aunque su expresión decía claramente que ya estaba un poco desconcertada. ¿Su abuela alguna vez mencionó a alguien llamado Aurelio? ¿O alguna historia de cuando era joven, antes de casarse? El silencio que siguió fue diferente al anterior. Fue un silencio denso, cargado, como cuando el cielo cambia de color justo antes de una tormenta y el aire se detiene, y los pájaros enmudecen. Valentina lo miró de verdad, de la manera en que la gente joven rara vez mira a los ancianos, con una atención plena y sin prisa. Y en sus ojos don Aurelio vio algo que lo helaba en reconocimiento. Usted, dijo Valentina, muy despacio, usted es el hombre del colibrí. El mundo se volvió a detener. ¿Qué dijo usted? Valentina soltó un largo suspiro. Miró la pulsera, miró a don Aurelio, y cuando volvió a hablar, su voz tenía una textura diferente, como alguien que ha cargado un mensaje durante años y finalmente encuentra al destinatario. Mi abuela me habló de usted una sola vez, dijo, la noche antes de que muriera. Yo estaba sentada a su lado, en el hospital, y ella estaba lúcida, todavía lúcida pero cansada. Me tomó la mano y me dijo que había algo que necesitaba contarme, algo que nunca le había dicho a nadie, ni a mi abuelo, ni a mis tíos, ni a mi mamá. Me dijo que si alguna vez en mi vida encontraba a un hombre anciano que me preguntara por esta pulsera, tenía que contarle la verdad. A don Aurelio no pudo hablar. Decía que la pulsera pertenecía a una mujer que se llamaba Rosario, que Rosario era su mejor amiga, su hermana del alma. Decía que se habían conocido de niñas en un pueblo de Jalisco
y que habían crecido juntas, habían compartido todo, y que cuando Rosario se estaba muriendo, siendo muy joven, le pidió a mi abuela que hiciera algo por ella. Pausa nun. Pausa que don Aurelio no se atrevió a interrumpir. Le pidió que le quitara la pulsera, que no la enterraran con ella, que la guardara, y que si algún día alguien preguntaba por él, a menos a Lullín que la conociera de verdad, alguien que supiera lo del colibrí sin que nadie se lo dijera, entonces mi abuela tenía que darle un mensaje. La mano de don Aurelio encontró el borde de la mesa. Necesitaba algo sólido, algo real. ¿Qué mensaje? Valentina respiró profundo. Cuando habló, su voz era casi un susurro, y sin embargo cada palabra llegaba con una precisión absoluta, como si hubiera sido pronunciada exactamente así antes, décadas atrás, por una voz diferente, que la querían que siempre lo había querido, que no se lo dijo bien cuando podía haberlo hecho, y eso fue su único arrepentimiento, y que si él seguía cargando culpa por algo que pasó, que la soltara, que ella nunca lo culpó, que se fue en paz. El llanto de don Aurelio Montemayor R. Garza no se anunció, no vino precedido de temblores ni de intentos fallidos de contención, simplemente ocurrió, de la manera en que ocurren las cosas que han estado contenidas durante décadas de golpe, completamente, sin posibilidad de detenerlo. Lloraba un hombre que en 78 años de vida pública nunca había llorando delante de nadie, un hombre que había enterrado a su padre, a su madre, a un hijo que nació antes de tiempo, y que en todos esos momentos había permanecido de pie, como se esperaba de él, como él mismo se exigía. Lloraba ahora en un restaurante de manteles a cuadros, en un barrio que no conocía, frente a una joven mesera que lo miraba con una compasión tan pura que casi dolía más que el propio llanto. Valentina se levantó de su silla, rodeó la mesa, y sin pensarlo, sin calcularlo, sin pedir permiso, ni esperar que él lo solicitara, puso sus brazos alrededor de los hombros de ese anciano desconocido, y lo abrazó a Ann, y él se dejó abrazar a Ann, para entender lo que ese abrazo significó. Hay que entender lo que don Aurelio había cargado durante 4 décadas. Rosario Villanueva Estrada había sido el amor de su vida. No el primer amor, ni el amor de juventud que uno romantiza con el tiempo, sino el amor real, el amor que define a una persona, el amor que uno reconoce como tal, solo cuando ya es demasiado tarde para hacer algo con él. Se habían conocido cuando ambos tenían 25 años en Guadalajara, en una época en que don Aurelio no era todavía don Aurelio, sino simplemente Aurelio, un muchacho ambicioso del norte de México, que había llegado a la ciudad con una maleta desgastada, y la certeza de que el mundo le debía algo. Rosario trabajaba en la oficina de un contador, donde él iba regularmente por asuntos de una pequeña empresa que apenas estaba empezando. Tenía el cabello oscuro y largo, una inteligencia que ella nunca exhibía, pero que era visible para quien quisiera verla, y una manera de reírse que hacía que la habitación entera pareciera más luminosa. Se hicieron amigos primero, luego algo más que amigos, algo que ninguno de los dos nombraba, porque nombrar las cosas hace que sean reales, y lo real tiene consecuencias. Aurelio estaba comprometido con otra mujer, un compromiso arreglado con la familia, del tipo que en aquella época y en aquellos círculos sociales era prácticamente un contrato comercial. Rosario lo sabía. Él lo sabía, y sin embargo, los dos seguían encontrando razones para verse, para hablar, para permanecer cerca. Nunca cruzaron ciertas líneas. Eso era importante, no por cobardía ni por falta de sentimiento, sino porque ambos tenían un código de honor que el deseo no lograba del todo vencer. Pero había algo entre ellos que era más poderoso que muchas cosas que sí se nombraban y sí se consumaban. Había entendimiento, había el tipo de intimidad que no requiere contacto físico para ser devastadora. Ana Aurelio se casó. Su esposa era una buena mujer. Él siempre lo reconoció, incluso en los momentos más oscuros de su vida, a menos, y él fue un marido razonablemente fiel y un padre presente. Pero había una habitación en su corazón que mantuvo cerrada, una habitación que tenía el nombre de Rosario grabado en la puerta. Rosario se enfermó 2 años después de la boda de Aurelio, una enfermedad del corazón, congénita, que los médicos de aquella época no tenían los instrumentos para combatir de la manera en que hoy se combate. La deterioración fue lenta al principio, y luego vertiginosa. Aurelio lo supo porque Chepita, Esperanza, la mejor amiga de Rosario, la futura abuela de Valentina, le mandó un recado simple: en Rosario está muy mal. Quisiera verte,
Pero Aurelio no fue en dos. Eso era lo que había cargado durante 43 años. Esa decisión de no ir, tomada en un momento de cobardía, que él se había explicado de 1000 maneras, distintas a lo largo de las décadas, que era lo correcto para su matrimonio, que no habría podido soportar verla así, que su presencia habría complicado las cosas, que ella entendería, pero que en el fondo de su ser, en ese lugar donde la mente no puede mentirle al alma, sabía que había sido simplemente cobardía. Rosario murió sin verlo, y él vivió cargando eso. La pulsera la había mandado hacer semanas antes de que ella muriera, cuando todavía tenía esperanza de visitarla. El artesano tardó más de lo previsto. Para cuando estuvo lista, ya era demasiado tarde para entregársela en vida. Entonces Aurelio la había mandado con Chepita, con una nota que simplemente decían para que la lleve siempre Iñán. Chepita se la había puesto a Rosario en el ataúd. Eso era lo que él había creído durante 4 décadas. Lo que no sabía, lo que Rosario había pedido que no supiera, era que Chepita la había retirado del ataúd la noche antes del entierro, guardándola consigo por instrucciones de Rosario, que en sus últimas horas lúcidas le había pedido exactamente. Eso, no quiero llevarme lo que él le dio a ella, le había dicho Rosario a Chepita, con la voz ya muy débil. Quiero que lo lleve hacia adelante. Quiero que exista en el mundo, y si algún día él pregunta, dile que estoy bien, que no tiene que cargar, nada más. Don Aurelio le contó todo esto a Valentina esa tarde, no de golpe, no con orden cronológico perfecto, sino de la manera en que se cuentan las cosas que han estado demasiado tiempo encerradas en fragmentos, en espirales, con pausas que eran casi tan elocuentes como las palabras. Valentina escuchó, no interrumpió. No ofreció consuelo barato, solo escuchó, con esa capacidad que tienen ciertas personas de hacer del silencio un regalo, aun cuando él terminó. El restaurante estaba casi vacío, el sol de agosto se estaba poniendo afuera, tiñendo la ventana de naranja. El café que alguien había colocado en la mesa de don Aurelio hacía tiempo que se había enfriado. ¿Cuántos años tenía su abuela cuando murió?, preguntó don Aurelio. 81, respondió Valentina. Vivió una vida completa, fue feliz. Se casó con un hombre bueno, tuvo hijos, nietos, fue feliz. Señor, le juro que fue feliz. ¿Y Rosario? Mi abuela decía que Rosario también fue feliz, a su manera, que no se fue con amargura, que en sus últimos días estaba serena. Decía que la única persona que le provocaba pena era usted. A mí, decía que usted iba a cargarlo más de la cuenta, que así era usted, aunque las cosas ligeras las dejaba pasar y las pesadas las cargaba para siempre. Valentina hizo una pausa. ¿Tenía razón? Don Aurelio no necesitó pensar la respuesta. Toda la razón del mundo. El jefe de Valentina había asomado la cabeza al comedor 2 veces durante esa hora, evaluando la situación con la mirada astuta de quien ha visto suficientes cosas raras en un restaurante como para saber cuándo intervenir y cuándo no. La segunda vez que asomó, don Aurelio le hizo una seña discreta con la mano. El jefe se acercó. ¿En qué le puedo servir? Don Aurelio sacó su tarjeta de presentación, una tarjeta discreta, de papel grueso, con letras sencillas, y la puso sobre la mesa. El jefe la miró. Su expresión no cambió de inmediato, pero don Aurelio vio el instante en que el nombre y el logo registraron en su mente, porque hubo una fracción de segundo en que parpadeó de manera diferente. Me gustaría hablar con usted sobre esta joven empleada, dijo don Aurelio, pero primero, ¿podría traerme otro café? El mío se enfrió hace rato. ¿Y tengo todavía mucho que decirle a esta señorita? Lo que ocurrió en las semanas siguientes a ese martes de agosto fue lo que la gente cercana a don Aurelio describiría más tarde como una transformación que no comprendieron del todo mientras ocurría, pero que en retrospectiva parecía completamente inevitable. Aurelio Montemayor R. no era hombre de gestos sentimentales. Su historia de donaciones caritativas existía, sí, pero era el tipo de filantropía calculada que más tenía que ver con la imagen corporativa que con el impulso genuino de ayudar. Sus empleados lo respetaban y le temían en proporciones iguales. Sus hijos lo amaban de esa manera complicada en que se ama a los padres que estuvieron presentes físicamente, pero ausentes en maneras que los hijos no siempre pueden nombrar. Pero algo se había roto, o más precisamente, algo se había abierto, esa tarde en el restaurante de manteles a cuadros, como una presa que cede no de golpe sino gradualmente, con grietas que se multiplican hasta que el agua encuentra su camino, sin que haya manera de detenerla. A la primera señal fue que volvió al restaurante al día siguiente,
Llegó a la misma hora, se sentó en la misma mesa del fondo y pidió el mismo café. Valentina lo atendió con una normalidad que él agradeció en sin drama, sin el peso de lo que había ocurrido el día anterior, cargando cada interacción, simplemente con la misma sonrisa genuina y la misma libreta en la mano. ¿Cómo se siente hoy?, preguntó ella, y la pregunta era simple, pero no era trivial, como alguien que llevaba décadas con una piedra en el zapato y ayer finalmente se la sacó. Respondió él, adolorido, todavía, pero más ligero. Valentina sonrió. Los pies necesitan tiempo para acostumbrarse a caminar sin peso. Era el tipo de frase que en otras circunstancias don Aurelio habría descartado como romanticismo barato. Viniendo de ella, en ese momento, le pareció la observación más sabia que había escuchado en años. Siguió yendo. No todos los días, pero sí con una regularidad que pronto se convirtió en ritual. A veces comía algo, a veces solo tomaba café. Siempre hablaba con Valentina cuando ella tenía un momento de cosas que no eran siempre profundas. El tiempo, los platillos del menú, una noticia en el periódico. Pero a veces sí lo eran. A veces Valentina le contaba de su familia, de su madre que trabajaba como costurera, de sus 2 hermanos menores, de los sueños que tenía y que la vida económica de su hogar hacía que parecieran lejanos, pero que ella no había abandonado. Quería estudiar gastronomía, no para trabajar en restaurantes de lujo, aunque eso también le atraía, sino porque creía que la comida era una forma de preservar la memoria colectiva de un pueblo, y quería aprender a hacerlo bien, con rigor, con profundidad. Tenía ideas sobre la cocina mexicana que iban mucho más allá de lo que se esperaba de alguien en su situación, ideas informadas por años de observación y de lectura autodidacta. Don Aurelio la escuchaba de verdad, con la misma atención que había aplicado durante décadas a los análisis de mercado y las proyecciones financieras. Y lo que escuchaba lo impresionaba. Un mes después de ese primer martes de agosto, convocó a su asistente personal. Quiero información sobre las mejores escuelas de gastronomía del país y de España. Y de Francia. Quiero saber cuáles tienen programas de becas integrales, cuáles no, y cuáles aceptarían a una candidata con talento probado pero sin los recursos económicos para costear los estudios. Su asistente, que llevaba 15 años trabajando para él y creía que ya no había nada que don Aurelio pudiera hacer que lo sorprendiera. Pasó varios segundos en silencio. Antes de responder que así lo haría, Valentina Reyes Ocampo no lo supo de inmediato. Don Aurelio no era hombre de anuncios grandilocuentes, ni de gestos teatrales. La manera en que manejó lo que estaba haciendo fue tan discreta que incluso las personas más cercanas a él tardaron semanas en entender la escala de lo que estaba ocurriendo. Primero fue una conversación con el jefe del restaurante, el dueño, en realidad un hombre llamado Rodrigo que había heredado el negocio de sus padres, y lo llevaba con el orgullo callado de quien preserva un legado familiar. Don Aurelio habló con él, con franqueza. Había conocido a una de sus empleadas en circunstancias particulares. Había tenido la oportunidad de observar sus capacidades y su carácter, y quería saber si el señor Rodrigo estaría dispuesto a facilitar que esa empleada pudiera reducir sus horas de trabajo para asistir a un programa preuniversitario, sin que eso afectara negativamente su situación económica. Rodrigo lo miró fijamente durante un largo momento. ¿Está hablando de Valentina? Si Valentina es la mejor empleada que he tenido en 12 años, si alguien me ha pedido que la deje ir antes, no fue por motivos tan buenos como los suyos. No le pido que la deje ir, le pido que la deje quedarse, pero con condiciones que le permitan también crecer. La conversación que siguió resultó en un arreglo que satisfacía a todas las partes. Don Aurelio no lo llamó patrocinio, no lo llamó beca, ni caridad, ni nada que pudiera hacer que Valentina lo rechazara por orgullo, porque había aprendido, en esa mesa del fondo, que Valentina tenía un orgullo legítimo y profundo que merecía ser respetado. Lo llamó una oportunidad, y cuando finalmente se lo presentó a ella, 3 semanas después, lo hizo con la misma sencillez con que le había pedido que se sentara ese primer martes de agosto. Hay un programa en el Instituto Culinario de México que tiene una plaza disponible para el semestre de enero. Ya hablé con el director, ya revisaron tu perfil, ya leyeron el ensayo que escribiste, el que tenías en tu teléfono, el que me mostraste la semana pasada, sin saber que yo lo estaba leyendo de verdad. Valentina abrió la boca, la cerró. Cubro los costos de matrícula y materiales. Rodrigo mantiene tu sueldo
por las horas que puedas trabajar. Y si en algún momento necesitas concentrarte exclusivamente en los estudios, hay un fondo que cubre tus gastos básicos durante ese periodo en silencio. ¿Por qué?, preguntó Valentina. Finalmente, era la pregunta correcta. Don Aurelio la había esperado. Porque una mujer que se llamaba Rosario me quiso lo suficiente como para mandarme un mensaje 43 años después de su muerte. Y la única manera en que sé responder a ese tipo de amor es haciendo algo que valga la pena con el tiempo que me queda. Valentina no lloró. No, de inmediato. Mantuvo los ojos muy abiertos durante varios segundos, con la mirada fija en él, como alguien que está procesando algo demasiado grande para caber en el pecho. Y luego se levantó, rodeó la mesa y lo abrazó de nuevo. Esta vez fue diferente al primer abrazo. El primero había sido instintivo, protector, el gesto de alguien que ve a otra persona rota y responde sin pensarlo. Este era más complejo, era gratitud, pero también era algo que no tiene un nombre sencillo, el reconocimiento entre dos personas de que algo verdadero había ocurrido entre ellas, algo que no tenía que ver con dinero, ni con pasado, ni con pulseras de plata, sino con el tipo de conexión humana que el mundo moderno hace cada vez más difícil y que sin embargo de vez en cuando irrumpe en los lugares más inesperados. Como un restaurante de barrio, en un martes de agosto don Aurelio volvió a Guadalajara en septiembre. Fue solo, sin asistente, sin chofer, sin las estructuras que normalmente mediaban entre él y el mundo. Tomó un vuelo comercial, algo que sus empleados recordarían como un evento completamente sin precedentes, y se instaló 2 días en un hotel sencillo en el centro histórico de la ciudad. Fue al cementerio donde estaba enterrada Rosario. Llevó flores, aunque sabía que las flores son más para los vivos que para los muertos. Se paró frente a la lápida y permaneció allí mucho tiempo, en silencio, dejando que el peso de todos esos años se disolviera despacio en el aire tibio de esa tarde. No habló en voz alta. No era ese tipo de hombre, pero pensó, con una claridad que lo sorprendió, en todo lo que quería decirle. Pensó en que lo sentía. Pensó en que la había amado con la profundidad que era capaz en aquel entonces, que era insuficiente, pero que era genuina. Pensó en que había sido cobarde y que eso no tenía justificación, aunque si tuviera explicación. Pensó en que el mensaje que le había mandado a través de Chepita, a través del tiempo y de una pulsera, y de la nieta de su mejor amiga, era el regalo más extraordinario que nadie le había dado en su vida. Pensó en que iba a intentar merecer ese regalo con lo que le quedaba a Anne. Fue también a buscar la calle donde había vivido Chepita. Era un barrio que había cambiado considerablemente en 4 décadas, pero la calle existía todavía. Se paró en la esquina y miró las casas, y pensó en una mujer que había cargado un secreto durante 40 años para cumplir la última voluntad de su mejor amiga. Pensó en el tipo de lealtad que eso requería. Pensó en que el mundo estaba lleno de personas así, personas que cargan cosas en silencio, que honran promesas que nadie más sabe que hicieron, que hacen el bien sin esperar que nadie lo sabe a menos, y que él había vivido la mayor parte de su vida sin verlas al día siguiente. Antes de tomar el vuelo de regreso, fue a visitar a la madre de Valentina. Había obtenido la dirección de manera discreta. La señora Reyes, Consuelo, que era el nombre de la madre de Valentina, vivía en una colonia obrera al oeste de la ciudad, en una casa pequeña y ordenada con macetas de geranios en la entrada. Don Aurelio se presentó con una formalidad que él sabía que podía resultar extraña dadas las circunstancias, pero que era simplemente su manera. Me llamo Aurelio Montemayor R. Conocí a su hija hace unas semanas. Me gustaría hablar con usted, si tiene un momento. Consuelo lo miró con la desconfianza razonable de una madre, cuya hija joven ha mencionado a un anciano desconocido que ha estado frecuentando su lugar de trabajo. Lo hizo pasar de todas maneras, porque la hospitalidad, en ciertos ámbitos de la cultura mexicana, es más fuerte que la desconfianza menos, y le ofreció café. La conversación duró 2 horas. Don Aurelio le contó todo, no una versión editada, ni estratégicamente presentada, sino todo en Rosario, la pulsera, Chepita, el mensaje, la cobardía de 40 años atrás, y el peso que había cargado desde entonces. Le contó lo que veía en Valentina, no solo talento sino carácter, esa combinación de inteligencia y humildad y determinación que en su experiencia de negocios había aprendido a reconocer como el ingrediente más escaso y más valioso en cualquier persona. Y le contó lo que quería hacer, y por qué, y que no tenía ninguna intención de imponer nada
ni de comprar lealtad, ni de convertirse en una presencia que nadie había pedido en sus vidas en consuelo, lo escuchó con los brazos cruzados durante la primera hora. Durante la segunda hora, los brazos se fueron aflojando. Al final de la segunda hora, tenía los ojos brillantes, aunque no llegó a llorar. ¿Por qué me cuenta todo esto? Preguntó. Porque usted es su madre, respondió don Aurelio, y porque cualquier cosa que ocurra en la vida de su hija tiene que ocurrir con su conocimiento y su aprobación. No soy su familia ni pretendo serlo, pero si voy a tener algún papel en su futuro, usted tiene el derecho de saber quién soy y por qué estoy aquí. Consuelo no respondió de inmediato. Tomó su café, ya frío, y lo bebió de manera lenta y reflexiva. Luego, miró a don Aurelio con la mirada directa de alguien que ha aprendido a leer a las personas por necesidad. Mi suegra, la mamá de mi esposo fallecido, me decía que la gente se revela en cómo trata a quien no puede darle nada a cambio. Una pausa. Mi hija me ha hablado de usted. Dice que la escucha de verdad. Dice que no la trata como una mesera, ni como una causa, ni como una historia bonita para contar. Dice que la trata como una persona. Otra pausa. Eso es más difícil de lo que parece. Lo sé, dijo don Aurelio. Lo aprendí tarde. Valentina comenzó el programa del Instituto Culinario en enero. En la primera semana llamó a don Aurelio para contarle sobre su primera clase de técnicas de cocina francés a -N, o porque él se lo hubiera pedido, sino porque quería compartirlo con alguien que había descubierto. Genuinamente quería saberlo. A partir de ahí, fue una tradición informal, cada semana, una llamada o un café, si don Aurelio estaba en la ciudad, donde Valentina le contaba lo que estaba aprendiendo y él escuchaba, con la misma atención concentrada con que había dirigido reuniones de directorio durante décadas. Los hijos adultos de don Aurelio se enteraron gradualmente. Sus reacciones fueron variadas y predecibles. El Mayo, hombre de negocios él también, evaluó la situación con frialdad y concluyó que si su padre quería hacer algo semejante con su dinero, era su dinero y su decisión. La menor, que había tenido siempre una relación más emocional con su padre, fue a verlo y le hizo preguntas directas sobre lo que estaba ocurriendo. Don Aurelio le contó la historia de Rosario, por primera vez en su vida, y su hija lo escuchó en silencio, y luego dijo algo que él no esperaba. Papá, ¿por qué nunca nos contaste estas cosas? Era una pregunta que no tenía una respuesta simple, o más, precisamente. Tenía una respuesta simple que él tardó mucho tiempo en articular, porque creía que mis cargas no eran responsabilidad de nadie más. Y me equivoqué. Las cargas compartidas son más livianas. Tardé demasiado en entender eso. Su hija lloró. Don Aurelio no lloró, pero estuvo cerca. A la pulsera siguió en la muñeca de Valentina. Hubo un momento, en los primeros días después de ese martes de agosto, en que don Aurelio había pensado en pedirle que se la devolviera. Era un pensamiento que lo avergonzaba un poco al analizarlo, porque en el fondo sabía que el objeto no era de él y nunca lo había sido. Él lo había mandado hacer para Rosario. Rosario lo había dejado para Chepita. Chepita lo había dejado para Valentina. Tenía su propia trayectoria, su propia historia. Y esa historia no terminaba en sus manos. Además, la manera en que Valentina la usaba a -N ese gesto inconsciente de acariciar el colibrí con el pulgar cuando pensaba en algo. Gesto que era exactamente el mismo gesto que Chepita debía haber tenido, que quizás Rosario también había tenido, le parecía más correcta que cualquier otra alternativa que pudiera imaginar. Quédesela, le dijo un día, cuando el tema surgió de manera natural. Perteneció a mujeres fuertes. ¿Tiene sentido que siga en manos de una? Valentina lo miró. ¿Usted cree que mi abuela lo sabía? ¿Que encontraría usted? Quiero decir, tu abuela fue amiga de Rosario por 50 años. Rosario la conocía mejor que nadie, y Rosario me conocía suficientemente bien como para saber que yo iba a preguntar por la pulsera si la veía. Una pausa. Creo que Rosario era más sabia que yo en casi todo, y creo que planeó esto exactamente como ocurrió. ¿Usted cree en esas cosas? ¿En que los muertos pueden planear? Don Aurelio pensó un momento en la pregunta. Era el tipo de pregunta que en cualquier otro contexto de su vida habría descartado con impaciencia. No lo sé, respondió, pero sé que lo que ocurrió no puede explicarse únicamente con coincidencias. Y en algún punto de la vida, cuando las explicaciones racionales no alcanzan, uno tiene que decidir qué hacer con lo que le queda, an descartarlo o abrirlo, en una pausa breve. Yo ya descarté demasiadas cosas. Hay un tipo de historia que la gente cuenta mal,
La cuenta como si el punto central fuera el gesto grande, el millonario que ayuda a la mesera pobre, el anciano que llora en el restaurante, el círculo que se cierra con dramatismo y música de fondo. Y esos momentos ocurrieron, son reales, merecen ser contados. Pero el punto verdadero de esta historia no está en ninguno de esos momentos. El punto está en lo que don Aurelio Montemayor R. Garza descubrió ese martes de agosto cuando el mundo se detuvo, que había pasado 43 años, esperando sin saber qué esperaba, esperando que alguien le dijera lo que Rosario había querido que supiera, esperando perdón que no necesitaba pedir, porque nunca le fue negado, esperando poder soltar algo que había cargado tanto tiempo, que ya no sabía que lo cargaba Anne, y lo que descubrió, cuando finalmente lo soltó, no fue alivio inmediato ni paz instantánea. La vida no funciona así. Las heridas viejas no desaparecen de golpe, sino algo más modesto y más real en espacio. Espacio en el pecho que antes estaba ocupado por ese peso. Espacio para algo nuevo, para una conexión que no había buscado pero que había encontrado en la forma de una joven con una trenza larga y una pulsera, que no debería existir. El punto está también en Valentina, en una muchacha que aprendió de su abuela que algunos mensajes son más importantes que la distancia que tienen que recorrer para llegar a su destino, que la lealtad tiene formas que el mundo moderno no siempre sabe ver, y que a veces, cuando uno atiende la mesa del fondo del restaurante en un martes cualquiera de agosto, puede encontrar que el universo tiene algo que decirle a través de un anciano, que tiembla al ver una pulsera. El punto está en Chepita, que murió a los 81 con un secreto cumplido, habiendo honrado hasta el final una promesa que le hizo a su mejor amiga en su lecho de muerte, habiendo conservado durante 4 décadas un objeto pequeño y una historia grande, esperando pacientemente a que el mundo pusiera a las personas correctas, en el lugar correcto, en el momento correcto. Y el punto está en Rosario, que supo, porque la gente que ama de verdad, a veces simplemente sabe estas cosas, que Aurelio iba a necesitar escuchar ciertas palabras, que iba a cargarlos solo si nadie se las decía, y que la manera de asegurarse de que las escuchara era encomendar el mensaje a las personas en quienes más confiaba, con instrucciones para cuando llegara el momento. Había algo en esa pulsera que lo detuvo en seco. No fue el brillo, no fue el oro, fue el amor que no muere, aunque el cuerpo que lo contiene sí muera. Fue la prueba de que algunas cosas trascienden el tiempo de maneras que la razón no puede explicar del todo, pero que el corazón reconoce de inmediato. Fue la certeza, para un hombre de 78 años, que había creído durante décadas que era demasiado tarde para ciertas cosas, de que nunca es tarde para recibir lo que el amor tiene que darte, ni para darlo. El último día que don Aurelio fue al restaurante, antes de que Valentina iniciara sus estudios, ella le trajo el café de la manera habitual, y luego, antes de irse a otra mesa, se detuvo un momento y le dijo algo que él no esperaba. Mi abuela me decía que las personas entran a tu vida por 3 razones. Por una temporada, por una razón, o para toda la vida. Yo no sé en cuál categoría cae usted todavía. Don Aurelio la miró. ¿Cuál crees tú? Valentina pensó un momento, luego sonrió, con esa sonrisa que hacía que la habitación entera pareciera más luminosa, esa sonrisa que sin que él lo hubiera calculado, le recordaba, en los gestos más que en los rasgos, a alguien que había amado 44 años atrás. Creo que las 3, dijo, y se fue a atender otra mesa. Don Aurelio tomó su café despacio, mirando la ventana por donde el sol de la tarde pintaba el mundo de colores que él llevaba años sin ver con esa claridad. Pensó en Rosario, pensó en Chepita, pensó en Valentina, pensó en los 43 años de peso, y en cómo habían cabido todos en el espacio de una tarde, en un restaurante que no conocía, frente a una joven con una pulsera que no debería existir. Pensó en que el mundo está lleno de personas que cargan mensajes para otras personas, y que la mayor parte del tiempo esos mensajes nunca llegan, porque los caminos no se cruzan en el momento correcto, o porque las palabras se pierden, o porque la vida es complicada, y el tiempo corre hacia adelante sin respetar. Lo que queda pendiente, pensó, en que él había tenido una suerte extraordinaria, que sus caminos sí se habían cruzado, que las palabras sí habían llegado, que el tiempo sí había dado una vuelta lo suficientemente extraña como para traer hasta él lo que necesitaba. 43 años después, en un restaurante de manteles, a cuadros en la Ciudad de México, pensó en que la vida es más generosa de lo que él había creído durante la mayor parte de la suya, y pensó, por última vez,
En Rosario, no con el peso de la culpa que había cargado durante décadas, no con la desesperación de lo que nunca pudo ser, sino con la gratitud simple y profunda de alguien que recibe un regalo que no merecía del todo, pero que va a intentar honrar con lo que le queda. Gracias, dijo en voz muy baja, para nadie y para alguien, al mismo tiempo. Afuera, el sol seguía pintando el mundo de naranja y oro adentro. Un colibrí de plata brillaba en la muñeca de una muchacha que iba hacia su futuro, y en algún lugar que ninguna geografía puede mapear. Una mujer que se había ido 43 años antes sonreía con la serenidad de quien sabe que su mensaje llegó, que fue recibido y que la persona que lo necesitaba está, por fin, bien. ¿Cuánto tiempo llevas cargando algo que alguien debería haberte dicho hace años? ¿Hay un mensaje que estás esperando recibir o uno que aún no has enviado? La vida, como esta historia nos recuerda, tiene maneras extraordinarias de cerrar los círculos que dejamos abiertos, pero solo si estamos dispuestos a entrar al restaurante correcto, sentarnos en la mesa del fondo y prestar atención a lo que el mundo tiene para decirnos así. Esta historia tocó algo en ti, si te hizo pensar en alguien, si te recordó que el amor no tiene fecha de vencimiento, ni distancia que no pueda recorrer, déjanos saberlo en los comentarios. Tu palabra puede ser el puente que alguien más necesita hoy en sí. ¿Quieres seguir encontrando estas historias? Las que te recuerdan que la humanidad todavía sabe hacer cosas hermosas en los lugares más inesperados. Suscríbete, estaremos aquí, contando las historias que merecen ser escuchadas.